Cuando las luces se apagan y la razón parece no tener respuestas, la humanidad siempre ha mirado hacia lo divino o hacia lo infernal. El exorcismo es quizás el ritual más antiguo y aterrador de nuestra civilización. El cara a cara entre el bien y el mal por la posesión de un alma humana. Hoy no hablaremos de ficción cinematográfica, aunque algunas películas se hayan inspirado en esto. Vamos a adentrarnos en 6 historias reales que helaron la sangre de quienes las presenciaron. 6 casos de posesión demoníaca que fueron investigados, documentados y en algunos casos verificados por la Iglesia. Si existe un manual para los exorcistas modernos, ese es el Malleus Maleficarum. Pero si existe un caso que sentó precedente en la Alemania del siglo XIX, ese es el de Gottliebin Ditus. Estamos en 1842, en la localidad de Meckmühl. Gottliebin era una mujer que comenzó a mostrar signos de una enfermedad extraña, convulsiones, parálisis repentinas y la capacidad de hablar en lenguas que desconocía, pero lo más aterrador no era lo que ella hacía, sino lo que la rodeaba. Golpes en las paredes, objetos que se movían solos, y la sensación constante de ser observados por una presencia invisible. Su caso fue tan complejo que requirió la intervención del pastor Johann Christopher Blumhardt, quien dedicó casi 2 años de su vida a intentar liberarla. Blumhardt documentó todo en un diario. Habla de cómo Gottliebin podía revelar secretos íntimos de los presentes, de cómo su habitación se llenaba de un olor a podredumbre insoportable y de cómo, en el momento culminante del exorcismo, una voz diferente a la de ella gritó: «Jesús es Señor», para luego desaparecer para siempre. Este caso es único porque marcó un renacimiento de la práctica del exorcismo dentro del protestantismo. A veces, lo que habita un cuerpo no siempre es un demonio del infierno. El caso de Lurancy Benum, ocurrido en Wisconsin en 1877, es uno de los más desconcertantes de la historia, por su peculiar desenlace. Lurancy era una adolescente de 14 años, que, de repente, comenzó a sufrir extraños trances. Durante horas, permanecía como muerta, para luego despertar con una personalidad completamente distinta. Se hacía llamar Mary Roth, y hablaba de una vida que no era la suya. Conocía a personas que Lurancy nunca había visto y recordaba casas en las que jamás había estado. Lo inquietante es que Mary Roth había sido una vecina del pueblo que falleció 12 años antes. La familia Roth, al enterarse, acudió a ver a la niña. Para su asombro, Mary los reconoció uno por uno, recordando anécdotas privadas de su infancia. ¿Era una posesión demoníaca o era un caso de mediumnidad? Finalmente, tras una negociación espiritual llevada a cabo por un médico hipnotista, la entidad de Mary accedió a irse, permitiendo que Lurancy regresara. El caso Benum
es un pilar para los investigadores de lo paranormal, ya que plantea la delgada línea entre la posesión diabólica y la interferencia espiritual. ...1981, en Brookfield, Connecticut. Este no es solo un caso de exorcismo, sino el primer y único caso en la historia de Estados Unidos, donde la posesión demoníaca se usó como defensa legal en un juicio por asesinato. Arne Cheyenne Johnson era un hombre común, hasta que su novia, Debbie Glatzel, le confesó que su hermano pequeño, David, estaba siendo sometido a exorcismos por un grupo de sacerdotes. Al parecer, el niño estaba poseído. Arne, escéptico, acudió a una de las sesiones y, según los testigos, se enfrentó directamente al demonio, retándolo. «Ven a mí, cobarde, déjalo en paz». El desafío fue aceptado. Los sacerdotes afirmaron que la entidad dejó el cuerpo del niño y se introdujo en el de Arne. Semanas después, Arne Cheyenne Johnson asesinó a su casero, Alan Bono, de varias puñaladas. No había móvil, no había rencor, simplemente lo mató. En el juicio, la defensa intentó probar que Johnson no era responsable de sus actos, porque estaba poseído. El juez lo impidió, pero los testimonios de los sacerdotes y las extrañas circunstancias convirtieron este caso en el juicio del diablo. Johnson fue declarado culpable de homicidio, pero el misterio sobre lo que realmente ocurrió esa noche nunca se ha disipado. El padre José Antonio Fortea es probablemente el exorcista más famoso del mundo hispanohablante. Durante décadas sirvió en la diócesis de Alcalá de Henares y ha tratado con cientos de casos. Pero entre todos ellos, hay uno que siempre relata con especial seriedad: el caso de Marta. Marta era una mujer joven que, tras adentrarse en el mundo del espiritismo y la Ouija por curiosidad, comenzó a notar algo extraño. Al principio, solo era una voz en su cabeza. Luego, esa voz empezó a insultarla y a decirle que se odiaba a sí misma. Pronto, la voz se volvió física. Durante los exorcismos, Marta pasaba de la calma absoluta a una furia violenta en segundos. Fortea describe cómo el rostro de la mujer se transfiguraba, adoptando expresiones que no eran humanas. Hablaba en arameo, lenguas muertas que Marta no conocía, y revelaba secretos de los sacerdotes presentes que era imposible que supiera. Lo más terrorífico para Fortea no era la violencia, sino la inteligencia fría y calculadora que hablaba a través de ella. Un día, durante una sesión, la entidad le dijo al padre Fortea: «Tú escribes libros sobre mí, pero no me conoces». El caso de Marta, cuyo nombre real está protegido, ejemplifica el peligro que, según la Iglesia, supone jugar a contactar con lo desconocido sin protección espiritual. En Guatemala, en octubre de 2008. Y este caso es especial
porque, a diferencia de otros que se perdieron en la historia, este fue documentado profesionalmente en audio y video. Ana Nicole Menéndez, una joven de 16 años, a la que todos llamaban Nikki, era hija de una madre viuda y provenía de una familia católica de clase acomodada. Su vida cambió drásticamente cuando fue diagnosticada con depresión severa. Durante 3 meses, médicos y psiquiatras intentaron ayudarla con tratamientos convencionales, pero nada funcionaba. Y entonces, 3 meses después de ese diagnóstico, el infierno llamó a su puerta. En su casa comenzaron a suceder cosas escalofriantes. Los sirvientes escuchaban gritos que no parecían humanos. La propia Nikki mostraba una fuerza y una violencia que no encajaban con la niña que conocían. El ambiente en el hogar se volvió tan pesado, tan irrespirable, que muchos se negaban a entrar en su habitación. Un psiquiatra, el doctor Pablo Saura, al ver que los medicamentos no hacían efecto y que los fenómenos desafiaban toda lógica médica, tomó una decisión crucial: documentarlo todo. Con permiso de la familia, comenzó a grabar en audio y video lo que estaba ocurriendo. Esos archivos existen hoy y están guardados en los archivos de la Arquidiócesis de Guatemala. Cuando la iglesia entró en escena, la situación se volvió aún más aterradora. Los sacerdotes que examinaron a Nikki determinaron que no se enfrentaban a una enfermedad mental, sino a algo mucho más oscuro. Y lo que descubrieron heló la sangre de todos. No era un demonio, sino 12 entidades habían tomado posesión de aquella joven de 16 años. El exorcismo fue una batalla campal, documentado, filmado, registrado. Una guerra invisible que duró días y que dejó marcados a todos los que participaron en ella. Al final, la joven fue liberada, pero su caso quedó grabado, no solo en los archivos eclesiásticos, sino también en la memoria de un país. Tanto fue así que en 2012 se estrenó la película Exorcismo documentado, basada en los archivos reales de este caso. Una película que, según quienes la han visto, incluye fragmentos tan reales y perturbadores que muchos espectadores guatemaltecos salieron de las salas profundamente impactados. Corría el año 1928. Ana había sido liberada de una posesión años atrás, pero los demonios regresaron con más fuerza, tal como advierte la Biblia: regresaré a mi casa de donde salí. El padre Theophilus Riesinger, un monje capuchino, fue llamado para el que sería el exorcismo más largo y dantesco de la historia moderna. Ana fue encerrada en un convento en Erling, Iowa. Nada más comenzar los rezos, el cuerpo de Ana comenzó a hincharse deformemente, volviéndose una masa amorfa. Los testigos describieron cómo, a pesar de estar atada, levitaba hasta quedar pegada a la pared por encima de la puerta. Sus gritos no eran humanos. Granjeros a kilómetros de distancia escuchaban los aullidos y huían despavoridos, creyendo que estaban masacrando animales. Pero lo más grotesco era el vómito. Ana expulsaba una y otra vez litros de un líquido negruzco y objetos extraños, telas, pelos e incluso hojas de tabaco sin masticar, a pesar de que ella nunca fumaba.
El hedor era tan nauseabundo que las monjas se turnaban para sostenerla, pues no podían soportarlo más de unos minutos sin desmayarse. Durante las sesiones, Riesinger dialogaba con los demonios. Estos revelaron que eran 7, incluyendo a Judas Iscariote, y que habían entrado en ella por una maldición lanzada por su propio padre y su amante. El exorcismo duró 23 días, 23 días de infierno en la tierra. Al final, Ana fue liberada, pero el convento de Erling quedó marcado para siempre por el eco de aquellos gritos. 6 historias, 6 almas enfrentadas al abismo. Desde Nina Menéndez en Guatemala hasta Ana Eklund, encerrada en un convento de Iowa. Todas estas personas vivieron el horror de sentirse invadidas por algo que las superaba. Hoy, la ciencia diría que son casos de trastorno de personalidad múltiple, esquizofrenia o sugestión. La Iglesia, por su parte, sigue formando exorcistas, advirtiendo que el diablo no necesita creer en Dios para existir. ¿Tú qué crees? ¿Son todas estas historias producto de mentes atormentadas por una educación rígida? ¿O existe realmente una guerra invisible que, de vez en cuando, se asoma a nuestro mundo? Gracias por acompañarme hasta el final. Si te ha gustado, suscríbete para no perderte las próximas historias. Y recuerda, a veces, lo más aterrador no es lo que se esconde en la oscuridad, sino lo que puede llegar a salir de nosotros mismos.